Bueno, pues qué decir, que estamos ya en la recta final del simposio y bueno, en esta última parte de la última mañana pues nos acompaña Nia Samuels, bueno, graduada en Geología en la Universidad de Barcelona, máster de Exploración Geológica por la Universidad Internacional de Andalucía y posgrado de Vulcanología en la Universidad de Girona, entre otras cosas de su vida de geóloga, pero más allá del ámbito académico, la aportación más conocida de Nia es su original trabajo en el mundo de la divulgación científica a través del cómic. Sus ilustraciones dan vida a portadas y carteles de variados proyectos para entidades tan variadas como la Universidad de Barcelona, el Gremio de Pasteleros de Barcelona o la propia EPEC, que cuenta con una portada creada por esta artista para su volumen del Boletín Enseñanza en las Ciencias de la Tierra, el número 28.1 del año 2020, el que iba sobre gamificación, pues ese que ponía la portada así tan chuli, pues eso tenía. Bueno, muchas de las personas que estáis aquí seguro que ya sabéis a través de su Instagram lo que es salir con una geóloga y conocéis las aventuras y desafíos de su heroína Nia Stones ahí peleando contra el doctor Gemma. Bueno, pero lo mejor ya es darle la palabra a la propia Nia y que nos haga ella un recorrido sobre lo que es la comunicación científica a través del cómic y la ilustración. Nia, Gracias. tienes la palabra. Qué bien. Gracias por invitarme. Antes le estaba diciendo a Alicia que no tenía ningún problema en conducir 3 horas desde Salamanca para venir a Galicia, que estaba deseando que alguien me invitara y que no necesitaba otra excusa. Bueno, es verdad que yo empecé, yo creo que ya que estamos en un simposio de la enseñanza, a darle las gracias a todas esas profesoras, profesores y gente de la universidad, docentes que durante la pandemia me ayudaron a crecer en redes sociales y que gracias también a que ellos necesitaban material para compartir, para esos momentos tan difíciles de la pandemia que no teníamos material para enganchar a los alumnos detrás de la pantalla, detrás de las pantallas, hacerlos quedarse, ¿no? Entonces yo creo que mi relación con la enseñanza, la parte de la geología es muy importante cuando empieza la pandemia. Y ya luego pues ya empieza todo mi trabajo como comunicadora científica, como ilustradora, a través de, bueno, de salir con una geóloga. Entonces hoy os vengo hoy un poquito a hablar de mi experiencia en la ilustración científica, en el cómic y cómo puede ser un formato muy interesante para acercar la geología, las ciencias de la Tierra, o al final esto es muy aplicado porque también puedes cualquier cosa que tengas en clase aplicarla con estos métodos y que al final es una manera muy guay y muy amable de acercar todas las ciencias. Un índice. ¿Qué vamos a hablar hoy? Voy a hacer una presentación un poquito de lo que hago yo, luego vamos a hablar de la ilustración y el cómic hacia las ciencias de la Tierra, sobre todo, y voy a hablaros un poquito de mi proceso creativo, cómo hago yo desde que comienzo, pienso una idea, hasta que acabo y obtengo, digamos, ¡pam!, una ilustración, una infografía, un cómic. Esto de la actividad no lo vamos a hacer porque no es cómodo, pero bueno. Yo soy Nia Samuels, estoy en redes sociales como Salir con una geóloga. Todo esto empezó en 2011, cuando yo empezaba mi carrera en geología en la Universidad de Barcelona, y yo sentía la necesidad de todo eso que me explicaban, como para mí a veces me cuesta mucho transformar la información en algo que pueda comprender, tenía que estructurarlo y quería enseñárselo así a la gente. Entonces empecé a hacer memes, los típicos memes que van por ahí, que en 2011 era más fácil porque en Facebook había el auge este de los memes, y así me acerqué muchísimo a la comunidad. Y continué y ahora pues esto de las redes sociales te dicen que te reinventes todo el rato, entonces muchos me conoceréis por ilustración en cómic y otros pues ya por los reels y por los vídeos y por YouTube y todo eso, que es lo que se lleva ahora. Pero de todas formas mi trabajo actual es como ilustradora, comunicadora freelance. Hago proyectos para instituciones científicas, como por ejemplo, este es un... A ver, esto tiene un puntero, ¿no? Por aquí. ¿No? Vale, gracias. Veo que lleváis la semana entera aquí de charlas. Este es un proyecto de ilustración que hice con una ayuda que me dio
una asociación de Cataluña, la Fundación de Recerca de Cataluña. Es un atlas ilustrado de todas las comarcas de Cataluña con todos sus puntos de patrimonio geológico, patrimonio cultural y patrimonio biológico. Aquí veis abajo están pues, en los aiguamolls de l'Empordà están pues, todas las especies que hay, luego está mezclado con patrimonio de todo arquitectónico y luego con sus rocas y sus cosas que, bueno, que siempre yo pienso que la geología es una base donde se sustentan todas las demás cosas, entonces era lo que quería presentar en este proyecto. Luego he hecho algunas cosas para el ICME, como estas viñetas de igualdad de situaciones en las que normalmente están las científicas y que no se suelen ver, estereotipos, sexismo, cosas así. Y luego hago cosas como libros ilustrados, como este que veis aquí abajo, que este fue para una localidad del País Vasco, fue mi primer trabajo en euskera y no entendí nada, pero bueno, también lo tradujimos al castellano para yo poder trabajar, básicamente. Y luego estoy en YouTube, en Instagram, TikTok no, porque ya me pilla un poco mayor, aunque penséis que soy joven, y Twitter, y estas son las modalidades, digamos, de divulgación que hago. Entonces, divulgación, comunicación científica, comunicar para la sociedad, acercar los conocimientos más grandes y más complicados que tenemos, es lo mismo a veces en educación, ¿no? Porque tú tienes que trasladar esos papers, esto no es divulgar, esto es un paper científico, trasladarlo a todo lo que tienes que enseñar a la sociedad. E igual que yo se lo quiero enseñar a mi padre o a mi madre, que aún no saben qué estoy estudiando o qué he hecho en mi vida, es como quiero a veces explicárselo también, pues también tenemos que pensar, por ejemplo, que los niños y las niñas a veces saben más que los padres, o sea, me puede resultar más fácil explicarle a un niño de 8 años que a mi padre por qué cayó un meteorito en el Golfo de México y pudo extinguir los dinosaurios. Entonces, bueno, al final divulgar es eso, acercar de una manera también digamos, culturizar de manera pop. Pongo aquí la cultura pop porque, bueno, no sé si estaréis familiarizados con esto, pero es hacer, por ejemplo, Indiana Jones es cultura pop de la arqueología. Es hacer que un personaje o algo que motiva las profesiones esté ahí, en un póster en la habitación de un niño y el niño quiera ser arqueólogo porque su icono es Indiana Jones. En geología, en ciencias de la Tierra no tenemos nada de esto. Hay muy pocas representaciones. De hecho, sobrevivimos con el lastre de Sheldon Cooper en Big Bang Theory de la geología no es una ciencia y hemos tenido que hacer así como salir adelante con esa cultura pop, es decir, cultura pop menos 50, ¿no? Entonces el otro día alguien me dijo, vamos a un documental de geología para no sé qué, y yo, estaría guay que el documental, la voz en off, fuera la del actor de Sheldon Cooper, porque así se redimiría de habernos puteado tanto en la vida, ¿no? Entonces, y bueno, fomentar carreras, eso es lo que necesitamos y al final en educación es lo mismo. También tenemos que llegar a la gente que tiene el poder adquisitivo. Muchas veces la gente que da dinero para proyectos no sabe un pimiento de esto y su hijo de 12 años le viene con un libro de ciencias de la Tierra y le dice, ¡buah, mira esto que acabo de leer de volcanes y no sé qué! Y es esa persona la que a lo mejor está dando los proyectos científicos para firmarlos, para decir, pues yo quiero invertir en volcanes o quiero invertir en estratigrafía lacustre. Más difícil, pero bueno, hay que llegar a eso, ¿no? Lo difícil está ahí, cazar nuevos talentos y sobre todo esto que digo yo, que es democratizar la comunicación científica, y con las redes sociales hay una cosa muy interesante que es llegar a los colectivos vulnerables. Si yo publico un libro que solo puedo enviar a nivel de España, estoy reduciendo mi límite de alcance. Si lo publico de manera digital puedo llegar a más sitios. En la pandemia a mí me pasó, publicaba en Instagram, Twitter y todo eso, y toda la gente podía acceder a eso. Y sobre todo también hay gente que tiene problemas de visión, problemas de escucha, puede, por ejemplo, ponerse esto si el dibujo está con la autodescripción, puede saber qué está pasando. O sea, podemos llegar a mucha más gente. Gente de lugares recónditos, donde llega el internet, pero a veces no llega a la línea del autobús. Entonces,
por eso tenemos que divulgar. Luego hay una línea muy fina entre el entretenimiento y la divulgación, que ahí es más o menos donde me muevo yo, en el formato cómic. Yo también digo que a veces para fomentar un poco el sentimiento de investigación hay que entretener a la gente. Pongo esta imagen de aquí, que es una serie de animación que se llama Amphibia, que ha hecho un montón, o sea, ha hecho lo que nunca nadie ha hecho para la divulgación de los anfibios. Los anfibios son esos grandes olvidados dentro del mundo animal, como la tortuga es un reptil o un anfibio. Uy, no sé, hay mucha gente que sigue sin saberlo. Entonces, esta serie hace entreteniendo, al final hace que los niños, en vez de cortar el anfibio ese en dos y ya está, hasta luego, pues se interesen por el mundo de los anfibios. En geología nos faltan cosas así. Ojalá ser una serie de animación de geología, también te digo. Y bueno, el storytelling, fomentar la curiosidad, crear referentes, todo esto entra dentro de ese punto. Luego hay en redes sociales hay unos pros y unos contras que evidentemente los tenemos ahí. Pros, podemos llegar más lejos y a más gente, es adaptable a varios públicos como se estaba comentando. Sí, traducciones simultáneas ahora mismo, tú haces un contenido en español y yo ya los vídeos que hago ya no me tengo que preocupar para hacerlos en inglés para la gente que me ve en inglés, aunque yo siempre he hecho mi contenido en castellano porque considero que la población hispanohablante se merece tener un contenido único, que no digas, pues son todo para los americanos y para, bueno, norteamericanos, perdón, que yo nací en Colombia. Entonces, las traducciones simultáneas te hacen llegar a mucha gente. Y bueno, estadísticas instantáneas que tienes, o sea, yo sé en todo momento cuál es mi público, quién me está siguiendo. Si mi público son mujeres de entre 25 a 35 años, soy yo, básicamente. O sea, mi público, la gente que me ve, soy yo. Muchas veces profesoras y profesores, entonces yo ya sé que a lo mejor si me gusta a mí, tengo más cartas de que le guste a la gente. Y eso te lo proporciona las redes sociales cuando estás ahí gestionando y al final te metes con esto. Los contras, pues que tenemos que luchar contra todo el sector de pues el TikTok, de ahora está este trending, de no sé qué, y el contenido científico está ahí como cerrado. A veces me encuentro gente que me dice, pues he encontrado una mina de oro entre toda la mierda que hay en redes sociales. Entonces, y es muy difícil excavar, ir con el pico ahí todo el rato, saliendo por delante de esa gente. Hay que hacer una productividad muy grande y el trabajo pues es no remunerado. Tú estás haciendo una cosa que pues se te remunera también en que la gente te conoce, luego que te invitan a estas charlas, que llegas a hacer proyectos y todo eso. Y bueno, es una remuneración diferente. Os he puesto aquí algunos ejemplos de contenido visual de divulgación y también de contenido de libros y de todo eso, para que veáis algunos ejemplos y sobre todo si a alguno yo creo que le interesa algún libro de ilustrado, pues pueda tomar nota. Aquí tenemos, bueno, ahora mismo nuestro referente en la tele es Nahum, geólogo en apuros, que está en el programa este de órbita laica y hace su sesión de geología, y esto es de agradecer porque joder, ya tenemos una representación, además que él es muy majo, muy buena gente. Y bueno, luego tenemos que luchar un poco contra los clickbaits de la ciencia, esto también es comunicación, evidentemente. Una vez estuve en una especie de curso que daban los periodistas para acercar las periodistas a los científicos y decirle, no, tenéis que apadrinar un periodista porque así nosotros vamos a estar más cerca de vosotros. Pensad que tenemos que ir muy rápido y que a veces nos tenemos que inventar estos títulos para que la gente pueda leer nuestra prensa y venga más gente con el clickbait. Y nos dijeron que no podíamos poner la palabra orogenia en un título, que era fea, que no lo iba a entender nadie. Y nos sugirieron que lo cambiáramos por hay muchos terremotos. Y yo, no, ¿por qué no podemos poner orogenia? No sé, bueno, eso, periodismo. Bueno, luego tenemos podcast y radio. El podcast, hay muchos podcasts en Radio 3 sobre ciencia, sobre divulgación, que son muy guays. O sea, yo me despierto muchos días con Radio 3 y pues me lo pongo ahí. Y luego está el Geocastaway, que es como el podcast de referencia geológico, que tienen programas así específicos o no sé, yo estuve una vez colaborando con ellos, teníamos una sesión que se llamaba Doctorandos en Apuros y hablábamos de doctorandos en apuros.
Y luego tenemos los blogs, que los blogs son donde nace toda esta divulgación y comunicación científica y la gente que quería decir sus cosas, que quería decirlos en formato prensa, pero un poco más grandes. Entonces yo, por ejemplo, recomiendo el blog de Geología desde Ávila, que tienen muchas cosas guays, están publicando constantemente. Yo creo que en geología son los que tienen más activo todo el rato y, bueno, y son amigos, básicamente. Entonces está muy bien y tienen, mira, tienen de todo aquí. Entonces son varias gente y se lo curran muchísimo. Esto yo creo que es un vídeo, pero ¿esto se puede poner play? No, bueno, da igual. Formato, bueno, aquí os decía que yo hacía Reels en Instagram, son vídeos cortitos de unos 90 segundos. Es galena y es uno de los minerales de los que se extrae plomo más importantes de la humanidad. La galena es un sulfuro de plomo. Sus cristales tienen morfologías perfectas de cubos, octaedros y rombododecaedros. Es de color gris plomo y por supuesto tiene un fuerte brillo metálico. Está compuesta de hasta un 87% de plomo y su densidad es de 7,57, lo cual la hace mucho más pesada que cualquier otro trocito de roca de su mismo tamaño. Su nombre le fue dado por Plinio el Viejo en el año 77, el cual significa mineral de plomo. Sin embargo, su historia comienza desde mucho antes, ya que tanto babilonios como egipcios lo utilizaban para extraer plomo y plata. Por supuesto, los romanos eran unos asiduos del plomo, aunque ahora sabemos que es venenoso. Por cierto, el envenenamiento por plomo se llama saturnismo. Igualmente nos ha ayudado a desarrollar nuestras tecnologías, como en el caso de la imprenta, la munición o la elaboración de vidrios. En la actualidad sus usos han cambiado bastante, uno de estos es protegernos de la radiación. Uno de sus mejores superpoderes es que es un gran semiconductor, eso hizo que en 1874 Carl Ferdinand construyera la primera radio de la historia, la radio de galena. Gracias a este mineral ganó en 1909 el Premio Nobel de Física. Pues este es el formato que yo suelo hacer de vídeo, un formato en el que hay algo muy importante y es que como en geología tenemos tendencia a que no nos escuchen, pues tenemos que poner que Carl Ferdinand ganó el premio Nobel, que hizo la primera radio de galena y meter un poco de cultura, de cosas que la gente conozca, ¿no? Para enganchar al oyente. Y no sé si lo habéis visto, pero habían para manteneros al tanto, despiertos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Eso es lo que dicen de hablar modulando la voz y todo eso, pues aquí lo haces con efectos sonoros. Vale, y ahora os voy a hablar un poquito del formato visual y os hablaré de la ilustración y del dibujo en viñetas, que es en lo que yo trabajo actualmente como profesional para las instituciones y universidades y demás. Porque somos animales visuales, o sea, desde el principio de los tiempos, aunque no queramos comprar un libro por la portada, siempre acabamos comprando un libro por la portada. Cuando somos más pequeños, sobre todo, nos entra más todo por la ilustración, hay más cosas de animación y de libros de cómics para niños. Siempre dicen, cuando hay un dibujo es para niños, pero la mayoría de veces las personas con más poder adquisitivo somos los frikis que tenemos cómics, así, libros, y me compro todos los libros de 8 a 12 años que tienen en la librería. Entonces, os he traído aquí, bueno, ejemplos obviamente, de que antiguamente, cuando no teníamos cámaras de fotos, todo era ilustración, todo era dibujar, todo era graficar para mostrar, dar entendimiento a esas cosas tan difíciles que nos pasaban por la cabeza. Y aquí os traigo algunos ejemplos, estos de libros. Yo creo que ya, como vosotros, la mayoría, pues supongo que necesitáis a veces material para dar en clase, material visual guay y que sea entretenido. Os traigo una serie de libros como ¿Pero qué pasa con el clima? Es un formato de libro cómic ilustrado que está muy bien porque hay dos personajes que te van llevando por toda esta explicación del clima, y estas dos personas, Ole Mattismon y Jenny Jordal, tienen más libros de divulgación y cosas científicas. Hay una cosa que es que siempre que te metes en algo científico sigues dibujando cosas científicas, entonces está guay. Este es muy bonito, salió hace poco y Odile Rodríguez de la Fuente, seguro que os suena ese apellido. Es la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, que ha sacado este libro, y es muy bonito, está muy bien explicado, y además ella habla del legado un poquito ese que le dejó su padre ahí, como, joder, es que vivir con el peso de ser la hija de Félix Rodríguez de la Fuente tiene que ser fuerte. Y el libro es muy bonito porque además es muy geológico. O sea, es precioso con los dibujos, las escalas y todo eso.
lo tenemos que tiene unas ilustraciones magníficas. Se llama Paisajes perdidos y son de estos libros ilustrados que yo ya no me puedo comprar porque, bueno, me mudo a Barcelona y ya no me caen en más cajas de libros. Entonces, seguimos. Lo descubrí el otro día. Es un libro que se llama La increíble vida de los paisajes. Hay ilustraciones de paisaje. A los que seáis un poco fans del cómic os sonará por Moebius, por ejemplo, los colores y todo eso. Y cada ilustración lleva una explicación un poco geológica, natural, de qué está pasando en este paisaje. Este es muy bonito. Esta ilustradora, Nikola Kucharska, es polaca, y en Polonia yo no sé qué pasa, pero hay una de libros de divulgación y de ilustración y de autores que ilustran, que es una pasada. Tienen muchos más libros de estos y los tengo todos. Y luego, pues todos estos son los libros que yo más o menos he ido ilustrando a lo largo de estos años, trabajando con toda la gente pues, que confía en mí para desarrollar su proyecto de ilustración. Sobre todo trabajo mucho con volcanes, ese también es de volcanes. Luego ese es de la Antártida, volcanes, ¿vale? Entonces yo básicamente me dedico a esto, a hacer libros en formato ilustración para toda esa información que tienen los científicos en la cabeza que no saben cómo mostrar para llegar a la sociedad. Sobre todo trabajo mucho también con... La mayoría de personas que trabajo se dedican más a la docencia que a la investigación. Tienen más, digamos, esa vertiente de traer todo, necesito enseñárselo al mundo. Pero también trabajo con muchos investigadores, obviamente. Detrás de esto tiene que haber investigadores que... Yo siempre digo, en un equipo no tienes que ser el investigador que proponga divulgar, que también puede ser el investigador que está corrigiendo un texto y que tú le dices, no, espera, esta palabra tanto no podemos meter. A ver, te tengo que cortar el hilo porque te estás pasando. Y ahí ya te quedas con todos y todos a gusto y hacemos un equipo pluridisciplinar, que es como pasan los papers. Entonces, en los libros de ilustración pasa lo mismo. Aquí tenemos el libro de los Volquis, que es el libro de... bueno, mi primer libro que hice con el CSIC, con el Geociencias de Barcelona. Este lo tenéis online. Si entráis en mi página web, yo creo que desde redes sociales, en Twitter, salir con una geóloga os remite a las redes y os podéis descargar las versiones online que hay. Como estos son libros que trabajo con instituciones, pues están todos gratuitos. Entonces, desde mi página web podéis acceder tanto a este como al de los polos, como al de Ataun, que está en euskera, pero también está en español. Y un par más, hay uno que hice de una gota de agua que se movía por Olot, allí en la zona volcánica de la Garrocha y todo eso. Y mucha más información que hay ahí. El libro también está en físico, que algunos los tenéis. El que lo quiera también está desde la web, se puede pedir, o me dejáis vuestro contacto y yo os escribo y ya os digo, venga, pues me vais a hacer ir a correos a enviarlos todos, porque lo hago yo cojo y envío. Y bueno, y luego están libros un poco más serios, como este de Observando los polos, que ahora estamos desarrollando uno que es más amable y más ilustrado, que este saldrá seguramente el año que viene. Y bueno, y son libros así. Este es el del Domo de Ataun. Todos estos libros, hay una plataforma muy interesante que si estáis queriendo hacer un proyecto científico para que lo pueda ver mucha gente, Zenodo, es una plataforma de publicación científica en abierto en la que puedes publicar. Has hecho un panel, por ejemplo, científico, o en la clase habéis hecho algo que se puede digitalizar y subir para que lo vea más gente. Pues en Zenodo hacéis una cuenta y la subís ahí, ya tenéis un DOI para citar, por ejemplo. Entonces nosotros vamos subiendo todo aquí porque está en acceso libre y la gente lo puede descargar y tienes estadísticas. Si quieres pedir luego un proyecto y dices, mira, la gente ha descargado mucho el libro. Y luego, bueno, hay una tienda que descubrí el otro día que está en Barcelona, que es del amante de la naturaleza y tiene muchísimos libros de geología. Me quedé flipando, tienen cosas descatalogadas y cosas que están muy guays, por recomendar algo para si alguien la tiene cerca o si alguien quiere comprar por internet. Y bueno, os explico cuánto tiempo tengo, sigo teniendo tiempo, ¿no? Vale.
Os explico un poquito lo del cómic, porque a veces pensamos que en enseñanza y todo eso, bueno, pues el cómic, yo qué sé, ¿qué vamos a hacer con esto? O en la universidad, bueno, a lo mejor es un formato un poco para niños o para, bueno, criaturas, y al final el cómic empezó un poco más grotesco, un poco para reivindicar todos los sectores así un poco oprimidos que estaban, o para reírse. Y en cuanto sale la imprenta, empiezan todos a cómic, 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 tiras cómicas, sátiras. La sátira es una de las primeras, mira, esta es de 1831, es una de las primeras que salen así un poco al ruedo. Y luego tenemos a Rodolphe Toffer, que se considera el padre de la viñeta. Y este señor era profesor. Era un profesor que tenía miopía y quería dedicarse a la pintura de paisajes, pero con la miopía no podía ver. Y entonces empezó a dibujar viñetas para sus alumnos, que eran un poco gores, la verdad es que no... Pero como todo antes, los cuentos para niños son un poco... bueno, Caperucita Roja y todas estas cosas, no vamos a hablar. Pero bueno, él era profesor y enseñaba a sus alumnos para mantenerlos en vilo y enganchados a sus clases con viñetas. Y se considera el padre de... Entonces, el padre de la viñeta era un señor, pues, con una vertiente educacional bastante importante. Un cómic, una serie de cómics científicos que también están muy bien son estos, cómics de ciencia. Este tiene uno de volcanes, es súper gordo, así, no te lo acabas nunca, está muy bien. Tiene cosas que yo diría, ¡buah! Esto está a nivel universidad, tercero de universidad. Luego tenemos este, en Francia hay muchísimos cómics, si queréis también andar un poquito, si tenéis hijos que estén estudiando francés o alumnos que estén en francés, hay muchas cosas que no están editadas en español y en francés están geniales. Este es un ejemplo de uno de los cómics que yo hago. Bueno, yo suelo hacer cómics de 4 viñetas o cómics así, donde normalmente empezamos con algo serio y al final acaba siendo divertido. Siempre hay un toque un poco humorístico en mis viñetas, que es lo que hace un poco acercar un poco más a la gente a ese contexto. Este, por ejemplo, está explicando qué es un punto caliente. Y yo todo el rato en mi cabeza decía, a ver, un punto caliente a mí me parece pues, una coña bastante interesante para hacer un cómic. Y al final el volcán le está diciendo, oye, ¿qué es un punto caliente? Aquí te explico qué es un punto caliente. En plan, ¿qué es un punto caliente geológicamente? Pero el otro solo se queda con que, ¿punto caliente? Vale. Bueno, cositas así. Luego tenéis dos cómics que yo he editado de todas estas viñetas que están online. Estos sí que se tienen que comprar porque es para apoyar el proyecto, básicamente. Entonces, estos se pueden adquirir online o se pueden adquirir en físico en mi tienda. Y bueno, ¿cómo hacer un proyecto de comunicación visual? Aquí ya vamos pasando como a la práctica. ¿Cómo se hace esto? Pues normalmente tiene esta pinta, hay unos dibujos muy cutres donde yo tengo una idea, lo separo en las 4 viñetas y en las 4 cosas que quiero contar y acabo pues con eso, que al final es muy diferente a lo que inició en un principio. Y bueno, un flujo de trabajo pues podría ser este. O sea, hay todos estos pasos al final, hasta el arte final, que es lo que vosotros veis. Básicamente, la charla tiene detrás todo esto, ¿no? Entonces, se acaba viendo el arte final, pero hay pensar una idea, investigar, hacer una estructura, un guión, un desarrollo, elegir un medio en el que queremos transformar esta idea. Queremos dibujo a mano, queremos hacer un collage grande con los alumnos y ponerlos ahí a recortar cosas, o queremos que hagan algo un poco más digital, elegir un formato y un registro, cómo queremos presentar nuestra idea, queremos que sea un libro, queremos que sea algo que se ve online, queremos que sea algo que se ve encuadrado en Instagram o algo para Twitter. A veces no pensamos en estas cosas, pero en nuestro formato final es algo que debemos tener en cuenta. Si nosotros queremos imprimir un libro, vamos a tener que elegir el código de color para imprimir, no para que se vea online. Entonces, esto es muy importante porque luego se te van a cambiar los colores, por ejemplo. Elegir un estilo, dibujo, fotografía y el arte final. Aquí, bueno, he puesto unos formatos en los que yo trabajo normalmente, que los vais a encontrar en internet. Si vosotros os queréis hacer algo así o queréis hacer algo solo para vuestras clases, pero luego que sea compartible por otras personas. Formatos amortizados. Siempre hay que amortizar bueno, tú cuando tienes un folio lo usas todo, ¿no? No usas solo una esquinita y tienes que tener en cuenta
cuál es la medida de letra que se va a leer. Hay gente que no puede leer una letra muy pequeñita, entonces tú tienes que captar la atención de la gente y que esa letra pues, sea legible. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para poder trabajar. Luego, cuando imprimes algo, pues están los formatos en papel que ya conocemos, pero esto hay que editarlo en ese formato de papel concreto para poder trabajar. Y normalmente, cuando hacemos un formato en papel, muchas veces la letra es más pequeña y no podemos compartirlo. Entonces, tenemos que jugar ahí con todo el pensamiento. Y bueno, estos son más formatos. Formato cuadrado sería algo parecido a esto. Yo suelo hacer cosas bastante sencillitas. Un formato retrato, algo más así. Y este es el formato apaisado, que esto es más una infografía para libro, que si lo veis, pues hay que hacer zoom para poder acercarse. Entonces no se amortiza tanto en una red social, por ejemplo. Y cuando estamos pensando en las ideas, pues hay toda una serie de rooms en la cabeza. Por ejemplo, aquí os he puesto este ejemplo de que yo estaba mirando los coches eléctricos y estaba pensando, ¿qué puedo sacar de geología de un coche eléctrico? Mi cerebro piensa, entonces digo, vale, litio. El litio, ¿de dónde viene la mayoría del litio del mundo? De Uyuni. Y ahí ya empieza la geología a rodar, ya empieza lo que sé, ya empiezo a buscar qué tipo de formato puedo utilizar para divulgar esto. Y viene la parte de documentación, que es la más tediosa, y es muchas veces pues tú haces búsquedas rápidas en internet, búsquedas rápidas en redes sociales, acabas finalmente con los artículos científicos muy específicos. Entonces ahí siempre hay que leer un poquito, hay que también saber que si yo voy a hacer un vídeo de 60 segundos no me voy a leer toda la bibliografía, porque eso ya sería hacer una tesis. Entonces tengo que poner límites, porque si no, ya estamos hablando de que es un trabajo no remunerado o de que muchas veces pues, estamos en clase y tenemos que ir rápido para la semana que viene necesito sacar un tema de actualidad. No es como la prensa, pero tenemos que gestionarlo. Y bueno, muchas veces nos tenemos que hacer preguntas claves. Esto se aplica a la divulgación y a la educación, a lo que estamos enseñando a la gente. Pues hacernos unas preguntas de a quién va dirigido, público, edades, qué quiero transmitir, de cuánto espacio, tiempo dispongo y sobre todo si conozco el tema, no lo conozco, tengo que llamar a un amigo y decirme, oye, revísame esto, que no tengo ni idea si he cometido una fechoría aquí. Contrastar bien la información, saber si algo está en Wikipedia, ver si esa Wikipedia tiene un artículo referido y si ese artículo referido no es del 1970, que a lo mejor las cosas han cambiado. Y bueno, y si estoy siendo sincero con la información, esto es importante porque, bueno, al final a lo mejor estás provocando que alguien quiera dedicarse a la geología o la biología y con información errónea también. Y bueno, flujo de trabajo, volvemos aquí porque ya estamos acabando y ya tenemos que ir a, digamos, a hacer todo nuestro proyecto. Imaginaos que ya habéis hecho todo vuestro proyecto, pero cuando empezáis a hacerlo no tenéis recursos, no sabéis dibujar, no tenéis fotografías buenas, no tenéis ni idea de maquetar, no tenéis idea de, oh, madre mía, ¿cómo hago esta infografía? Pues tenéis muchos recursos. A ver, por ejemplo, las inteligencias artificiales, para utilizarlas a nuestro beneficio, pero que no sea una explotación de que le estamos quitando trabajo a un ilustrador o a un corrector o a no sé quién, pues le podemos preguntar simplemente qué temas son los que se llevan ahora en la universidad, qué temas se están hablando en la actualidad de geología, de biología. Él nos lanzará una lista y entonces nosotros de ahí pues seleccionaremos como humanos, ¿no? Básicamente. Luego tenemos el Canva, para herramientas de dibujo gratuitas, que pues, lo venimos utilizando todos desde hace un buen rato, pero está muy bien para lo que os hablaba de Uyuni. Este es un ejemplo que yo hice para una clase en la Universidad de Madrid, de que les enseñaba a los alumnos que podíamos utilizar Canva para hacer una pequeña infografía de tipo Instagram que básicamente podemos imprimir y colgarla o con un poco de información de estos flamencos que habitan allí en Uyuni. Y bueno, y estas páginas están muy bien porque para todo lo que queramos ser de ilustraciones que no tengan derechos, porque evidentemente esto es importante, el tema de cuando utilicéis información de otras personas, citarlas. Si es una ilustración, poner su nombre debajo. Si es una foto, poner su nombre debajo. Si no, nos vamos a estas páginas que se llaman Pexels, por ejemplo. En Pexels vais a poder descargar muchas fotos libres de derechos
Y ahí, pues ya sea para imprimir un panfleto de, yo qué sé, para promocionar este simposio, pues ahí, si a lo mejor pusiéramos Courel o Quiroga, a lo mejor alguien había hecho una foto de aquí y la tendría ahí gratis para que alguien se la descargue y la use. Y en Wikipedia, el Wikicommons lo podemos utilizar, lo podemos en cualquiera de nuestras cosas, entonces a veces las imágenes de Wikipedia son más utilizables que el texto. Otros recursos son esta web de aquí, OpenPeps, nos permite crear personajes que pueden ser utilizados en cómics después. Si, por ejemplo, no queréis crear un avatar o no sabéis dibujar o cualquier cosa, los personajes se pueden poner como de cuerpo para arriba, de pie o sentados, y te lo descargas ahí y luego le haces un bocadillo ya que esté hablando. Y esto estaba aquí porque, sí, aquí os enseñaba un ejemplo de un fósil que se encontró en la Antártida. Ya para finalizar, digamos que esto era un ejemplo de una infografía que creé. Entonces yo vi que este fósil se había encontrado en la Antártida, investigué todo lo que podía investigar, leí artículos pues, de diferentes revistas, luego me fui a papers, luego dije, vale, espera, ¿este qué tipo de dinosaurio es? Sí, qué especie, porque claro, aquí empezamos a liarla y no es un dinosaurio además, vale, pues seguimos. Y acabo leyendo un paper, como os he dicho, todo el hilo, ¿no? Que vas estirando del hilo y vas yendo cada vez a más y más y más. Y bueno, acaba siendo un experto en plesiosaurios, huesos, datos, haces un recogido de toda esa información, de la más, digamos, específica y que quieres colocar en tu infografía. Si estamos hablando de un dinosaurio, de un espécimen de algo, de un animal o de cualquier cosa, pues vamos a tener que decir de qué orden es, de qué periodo geológico, cuánto pesaba, longitud, todo eso, ¿no? Entonces vamos a tener que recopilar datos técnicos y luego hacer unos pequeños escritos de, pues, por ejemplo, quién lo descubrió, por qué lleva ese nombre, por qué no sé qué. Dibujamos lo que tengamos que dibujar. Aquí pongo datos súper empíricos. Cuanto más compleja sea la imagen, menos va a ser Instagram friendly, por ejemplo. Normalmente, cuanto más texto haya, la gente va a pasar así. Entonces, esto hay que tenerlo cuidado un poco con las redes sociales. Y el reto es pues, proporcionar un equilibrio entre la imagen y el texto. Hacemos nuestro resumen de información. Nos vamos a nuestro Photoshop, a nuestro Canva, a nuestro lo que sea. Estas imágenes podríamos haberlas encontrado gratis en Pexels, por ejemplo, que también tiene iconos gratuitos. Ponemos toda la información que necesitamos y luego pues hacemos magia. Nos faltan cosas, pues acabamos colocando todo, editándolo y ya tenemos nuestro trabajo final. Me parece que haya sido magia, pero detrás de todo esto a lo mejor pues hay un día entero de trabajo, de recopilación. Al final el dibujo ha sido lo de menos, porque yo lo he dibujado ahí en un ratillo, pero luego he tenido que decir, esto no me cabe, esto lo paso por aquí. Y al final tenemos esta infografía rápidamente, y aquí si lo veis, en este rinconcito está la cita del paper que yo saqué toda la información. Y yo creo que eso es todo. No tengo que daros más la lata con nada. Ya si alguien tiene alguna pregunta, tengo mi email ahí también y mi web. Si queréis contactar conmigo para cualquier cosa, hay también recursos ahí en la página web, lo que os decía, que os podéis descargar gratis. Y ya estaría yo por mi parte. Muchas gracias. Podemos empezar el turno de preguntas, si hay alguna. Allí tenéis. Bueno, me ha encantado, está muy bien. Gracias. Y lo que te iba a preguntar es que, claro, tú tienes un conocimiento científico, ¿no? Y Sí. apoyas todas esas ilustraciones y demás en ese conocimiento, que sí, te lees el paper y tal, pero ya tienes una base. ¿Y crees que a lo mejor el resto de ilustradores y demás también a lo mejor
se fundamentan tanto y buscan esas fuentes y demás, o has visto casos en los que no? Bueno, creo que esto lo discutí hace poco con digamos, la gente, el equipo científico con el que trabajo, que es verdad que estaban trabajando con otra ilustradora y, por ejemplo, se olvidaba todo el rato de cambiar la escala del mapa, que era a lo mejor algo que tú tienes muy interiorizado porque dices, bueno, esto lo domino yo porque, no sé, trabajo con mapas, pero para ella no era tan lógico. Entonces sí que hemos visto que a veces, y algo que falta mucho de trabajo, es que gente científica ilustre, que eso pasaba mucho antiguamente, pero ahora no tanto. Entonces hay un fundamento súper interesante en la parte esa, sobre todo porque yo he hecho cosas de biología y aunque yo no sepa mucho de biología, me he formado científicamente y ya sé hablar con ese profesional, ya sé pues, tema de nombres científicos, cosas, cómo los ponemos, que a lo mejor me sobra un poco y que es importante. A la hora de dibujar, por ejemplo, una especie animal, si tú lo haces en formato caricatura, tienes que tener en cuenta que tiene que tener unas características que se queden ahí. Entonces hay elementos que tienes que decir, a lo mejor viniendo desde una escuela más artística, no los tienes en cuenta. Entonces ahora mismo creo que hacen falta más científicos que quieran dibujar y dedicarse a la ilustración, porque estamos fomentando más estas carreras más de comunicación visual. Y es importante porque no hay mucha gente y yo creo que sí que hace mucho que vengas de ciencias. Sí. Ha sido fantástico. Gracias. Y sí, porque a veces una imagen vale más de 1000 palabras. Pero la realidad es, ¿eres geóloga? ¿Eres autodidacta en el dibujo? Es mi pregunta. Sí, o sea, he sido autodidacta toda la vida con el dibujo. Luego ya te vas formando, porque a veces cuando vienes de una familia un poco más humilde te toca estudiar ciencias porque el arte no tiene futuro para ellos, ¿no? Entonces, ya luego cuando ya empiezas a tener tu dinerito de haber hecho ciencias, ya dices, pues me voy a ir formando artísticamente. Pero sí, o sea, todo es una formación autodidacta, básicamente. Luego haces cositas, pero todo lo demás, sí. La creatividad esta que tenía ya desde pequeña nunca la he perdido. Eso es muy importante también. Bueno, pues enhorabuena por ese don y además, como lo estás proyectando, pues mucho mejor. Gracias. Allí hay. Bueno, vamos, me sumo a las felicitaciones. Ha sido estupendo, me ha encantado. Gracias. Y sobre todo el enlace que haces entre la cultura abierta, los medios digitales y la ciencia en abierto. Me ha gustado mucho cómo has mostrado ya no solamente redes sociales, sino también investigadores que publican en abierto. Has mencionado Zenodo y en ese paper que has mostrado, no sé, me gustaría que lo mostraras otra vez, lo que había debajo, el DOI, la nueva forma que tienen también los investigadores de hacer sus publicaciones. Bueno, Sí, no quiero... en Zenodo, ¿no? Ahí, ¿Dónde no, está? en Zenodo, no. El paper, ahí, Aquí. ese. Eso es un paper científico con todos los, como se ha hecho siempre, pero fijaros en lo que pone debajo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. El enlace del DOI aquí. Sí, normalmente, claro, tú necesitas un DOI para citar cosas. El Zenodo también te lo proporciona para que tú tengas ese DOI y tengas algo citable y que se vaya haciendo una cadena, ¿no? Sí, descargable, sí. No te he escuchado, pero... Ah, sí. Ahora voy a trabajar más en eso, o sea que igual os doy más la lata en ciencia en abierto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. No, hay otra pregunta. Sí. Perdón. El DOI es una especie, a veces funciona como en los libros el ISBN, ¿sí? Es una manera que se tiene como un DNI
de un artículo científico en la que tú normalmente, cuando tienes esa identificación y lo pones, la gente puede ir, clicar y te refiere directamente a ese artículo científico. Entonces, también sirve para cuando tú estás haciendo la bibliografía, recopilatorio de los datos que has utilizado en tus trabajos o cosas, pones el DOI y ya se queda identificado. También todo lo que tenga DOI, por ejemplo, los que publicamos en Zenodo, todo lo que tenga DOI es más susceptible de que la gente te dé puntos. Si tú te presentas a algo, punto, DOI. Tienes un DOI, punto, por publicación. Entonces, bueno, es una manera de publicar esa. Vale, yo quería agradecerte la charla, me ha encantado y creo que es el foro, que es el foro súper apropiado para este tipo de charlas. Y quería preguntarte tu opinión respecto al uso que se le puede dar a la ilustración científica como herramienta educativa. Nosotros como docentes, no sé si podemos hacer que los chavales que aprendan ilustración científica o nosotros hacerlo también, si has hecho algo al respecto. Sí, o sea, yo creo que es muy interesante porque, a ver, y además hay mucha gente que, lo que decía, que se suele expresar mejor de manera visual. A veces tú para entender un concepto, a mí que me costaba mucho las matemáticas, muchas veces me hacía un esquema de todo lo que me iba ahí. En cuanto tú estás haciendo un gráfico y flechas, ya estás dibujando, ya estás ilustrando. Entonces eso va muy bien, sobre todo cuando hay temas que son muy complicados y en geología, biología, química, física, los libros de física están llenos de dibujitos, están llenos de ilustraciones para expresar el movimiento. La geología, por ejemplo, es muy comicable porque es una secuencia muchas veces. Entonces tú estás haciendo una secuencia de la formación de un pliegue y al final estás diciendo, esto en un cómic básicamente es un formato visual secuenciable. Y eso en muchas cosas pasa así. Tú haces un proceso de crecimiento de célula, pues les pones a dibujar. Es muy fácil al final poner a dibujar a la gente, los que no quieran dibujar, pues que escriban. Haces un grupo como para hacer una infografía, coges una cartulina y empiezas a recopilar información, imágenes de libres derechos, les haces como una especie de esto que he explicado yo aquí del proceso científico. Puede ser una actividad de colegio, de cómo tú les das a lo mejor un paper sencillito, hay papers de 2 o 3 páginas, y que socaven información de ese paper, que vayan generando imágenes, que lo expliquen en formato infográfico con un dibujo central y flechas que vayan. Entonces es una manera de fomentar un poco también que integren esta ilustración en el formato académico, que es una manera que entra mucho en el cerebro. Sí, totalmente. Gracias. Bueno, primero felicitarte. Estupendas las ilustraciones. Además, me parece que muchas veces, y también muchas personas con formación científica, sabemos que muchas veces el dibujo supera a la imagen, a la foto. Por ejemplo, se utiliza mucho en sistemática, en toda clasificación de organismos, que siempre el dibujo es mucho más informativo que una foto en sí. O sea, el dibujo, por ejemplo, representa la especie y no así la foto, claro, que representa el individuo. La pregunta es técnica, simplemente. Estuvimos viendo más o menos, se da a entender que casi todo el dibujo trabajas ya directamente en soporte digital, ¿o combinas? Trabajo casi todo en formato digital, vale, porque al final el formato físico también pues vas acumulando cosas que se tienen que guardar. Y bueno, al final vale mejor guardarte en la nube las cosas. Yo trabajo mucho con Google Drive y ahí lo tengo todo. Y alguien me pide un proyecto, le envío la carpeta de Google Drive donde vamos compartiendo todo, ¿no? Entonces, básicamente es en digital. ¿Y nos recomendarías algún programa para principiantes? Sí, mira, una manera muy interesante es que también si no tienes dispositivos en digital para digitalizar, como un iPad, yo trabajo con un iPad y tengo una aplicación que se llama Procreate. La pagas una vez y ya la tienes. Entonces yo dibujo con eso. Eso es con lo que digitalizo, bueno, en el caso de tener un iPad. En el caso de no, cuando hacéis dibujos o esquemas o cosas, las podéis hacer en un papel y al escanearlo hay opciones en algunos editores como Illustrator o como ya hay cosas online que te lo permiten, pero si tú pones digitalización vectorial y subes una imagen, te la saca en vectores, luego te la digitaliza. Hay un formato más rápido y un poco más que puedes gestionar tú desde Illustrator, que vas,
pegas la imagen escaneada que tú has hecho el dibujo, el croquis, y ahí te lo digitaliza y entonces ya te permite tener ese dibujo, yo qué sé, imagínate que has hecho un pliegue o una célula, no sé qué, y ahí la tienes la línea, y si tú quieres pintarla luego, pues la puedes hacer en formato pues con ese Photoshop, o aquí antes he puesto un programa que es gratuito que se llama Krita, K-R-I-T-A. No te tiene las cosas de Photoshop que tienes que pues, pagar o buscarte las cosas para descargártelo, pero este es totalmente gratuito. Krita para ordenador, y ese pues te puedes comprar una tabletita gráfica pequeña que ahora son muy baratas y con eso puedes dibujar ahí y hacer cosillas. Hola, Ania. Hola. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarte por la exposición que has hecho, pero también, sobre todo, por toda tu trayectoria profesional y por la facilidad y el acceso que tenemos cada vez que organizamos jornadas. Y mi comentario, bueno, ya lo has contestado a la pregunta de la compañera anterior, pero yo sí que quería remarcar la importancia de la infografía como un recurso para utilizar en todos los niveles educativos, no solamente primarias, secundarias, sino también en la universidad, porque como tú has puesto bien ahí en tu proceso creativo, a la hora de documentarte, hay artículos científicos que se pueden llevar, en el caso, por ejemplo, del grado en la universidad, pues para que los alumnos y las alumnas pues presenten y sinteticen como un proyecto de haber entendido esos artículos. Y en secundaria y en bachillerato igualmente. Yo he hecho muchos cursos de este estilo y siempre funcionan. Además son divertidos y puede ser un recurso más para todos los que os dedicáis a la docencia. Y solamente felicitarte. Gracias. Incluso una actividad muy interesante ya para científicos es coger su mismo paper y hacer un hilo de Twitter con las cosas más interesantes. No es tan fácil porque tú te empiezas ahí a hacer las cosas y dices... Y así es una manera de llegar a la gente, ¿no? De divulgar eso. Y es, bueno, es curioso y más infográfico. Gracias. No, yo estoy aquí. Ah, hola. Es que por ahí había alguien que levantó la mano. Gracias y felicitaciones. A ver, yo pregunto, en geología, los cortes geológicos, los mapas, las imágenes en tridimensionales, son muy importantes. Entonces, con los cómics, ¿no hay el peligro quizás de frivolizar estos esquemas geológicos? Pregunta, No, porque al final tú estás haciendo... Creo que el problema muchas veces que tenemos en geología es que creemos que nuestras cosas son tan complicadas y que no tienen otra manera de explicarse que nos cuesta mucho llevarlas a la sociedad y llevarlas a un nivel educativo. Entonces, igual que, por ejemplo, la física cuántica se las ha arreglado para llegar a libros y a que haya niños de 12 años leyendo libros así de divulgación de física cuántica, que han hecho que se interesen por eso. Luego, a lo mejor, pueden leer un libro más difícil. Pero nosotros lo que necesitamos en geología es que haya una parte de esa geología que la podamos llevar. Y no solo, por ejemplo, volcanes, dinosaurios y terremotos, que son los 3 temas ahí que están siempre en auge. Nos cuesta mucho explicar la geodinámica interna de la Tierra, los pliegues, cómo se pueden llegar a deformar esas capas. Y es también por, yo creo, una parte de que decimos, no, ese pliegue así, todo retumbado, con todo de figuras de estas de Wolf, con todas las inclinaciones y no sé qué. Es que, ¿cómo lo voy a simplificar? ¿Cómo se lo voy a enseñar a alguien? No sé. Entonces yo creo que no es frivolizar, sino, de alguna manera, casi en todas las ciencias hay una manera de simplificar una cosa para llevarla a la sociedad. Yo cuando entré a estudiar geología, yo era un artista en un mundo científico. Empecé a dibujar un pliegue ahí, un paisaje precioso, no sé qué. Vino un profesor y me dijo, que siempre lo recordaré, en esta carrera te vamos a enseñar a desdibujar. Porque la geología es interpretar un corte y eso es muy interesante, no es dibujar. Es que tú estás viendo una pared, haces el pliegue, pones las líneas, 4 líneas donde están y tiene que ser una interpretación geológica de ese paisaje.
al fin y al cabo. Entonces, yo creo que ya tenemos mucho ganado porque son esquematizaciones de algo muy complejo. Tú ya estás explicando un paisaje. Y de eso a simplificarlo un poco para poder traerlo abajo, a los niveles más interesantes de la sociedad, yo creo que hay un paso muy pequeñito y simplemente yo creo que tiene mucho que ver con ser generosos y ser amables, con dar un poquito, ¿no? Con abrirnos a decir, es que no es tan difícil coger y explicar esta estructura. Yo creo que tenemos mucho. La geología es muy visual, o sea, nos falta salir ahí fuera y darlo todo, yo creo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, enhorabuena por la charla y por todo el trabajo que has hecho, que eres muy joven y tienes una trayectoria ya muy brillante. Gracias. Me ha venido a la mente cuando he visto que remarcábamos lo del DOI para lo de los papers, lo de los NFTs para el contenido digital y para las ilustraciones. Sí. Te quería preguntar qué opinas sobre ese concepto del NFT y si los utilizas. Yo creo que el NFT ha sido más un boom para la gente que quería un poco también, bueno, el artisteo ese que quería un poco lucrar el contenido digitalizable. Yo creo que funciona más cuando tú estás vendiendo arte un poco más de galería, porque al final un NFT es algo que pone que tú eres el autor y alguien tiene que comprar por esa autoría y se va digamos, guardando un historial de quién es el dueño de ese contenido artístico. Y al final es lo que se hace en las subastas, de ir vendiendo el arte, no sé qué, y los NFTs funcionaban algo un poco así. O sea, yo al final estoy haciendo ciencia y la mayoría es ciencia en abierto. Y si vendo algo es un libro con un ISBN, que es un pliego con todos mis dibujos, donde estoy dando una información. Entonces, en NFT yo creo que a mí se me sale más de mi ecosistema. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, la pregunta era interesante. Hola, Nia. Yo te sigo en redes sociales desde hace mucho tiempo. Gracias. Me encanta lo que haces y creo que haces una labor que aquí en estas sesiones hemos hablado de ellas porque verdaderamente creemos muchos de nosotros que es un problema muy grave y es que la sociedad en su conjunto tiene muchísimo desconocimiento de la geología, qué es la geología, para qué servimos los geólogos. Así que creo que a través de tu trabajo consigues salvar un poco pues esa carencia y contribuir a que verdaderamente la sociedad pues entienda un poco mejor qué hacemos y para qué servimos. En ese sentido, quería preguntarte, en relación a algo que tú has comentado, tu propio seguimiento de tus redes sociales, tus seguidores, ¿tú tienes manera de saber cuántos de tus seguidores son geólogos o cercanos a la geología y cuántos son personas que no tienen nada que ver y que, por lo tanto, tu trabajo está contribuyendo a resolver de alguna manera este grave problema que tenemos? Sí, preguntando, o sea, yo normalmente lo que hago, el Instagram y el Twitter no te dan unas estadísticas directas de, pues esta persona tiene tal formación, pero tú lo que haces, lo que se puede hacer de vez en cuando, que hago yo, es preguntar, hacer encuestas directamente, preguntando cuántos son geólogos y de los que no son geólogos, si tienen formación científica o si están pensando en hacer una carrera o si no sé qué. Y a lo mejor un día me llevé una sorpresa porque dije, pues aquí si solo el 50% de la gente es geóloga, el otro 50% es gente muy friki, muy interesada o que tiene o que está... También hay mucha gente que viene pidiendo como, es que estoy indecisa, no sé si estudiar geología, y de repente a veces te llega El otro día me llegó un mensaje de una chica que me dijo, he aprobado los exámenes estos de, ¿cómo se llaman? EBAU y tal, y voy a hacer geología. Me convenciste el otro día. Y yo, qué guay. Y joder, está bien. Era una chica que estuvo en la última charla. Creo que no fue la nuestra de allí de Spaigea, sino que fue otra que además me dijo, yo comí arena de pequeña. Yo, pues eso a lo mejor es... Y luego resultó que se ha metido a geología. Y a veces
también te escribe mucha gente de Latinoamérica preguntando. Eso es muy interesante porque te preguntan qué salidas hay en España para geólogos, para geólogas, si se puede venir aquí a estudiar, si no sé qué. Y a veces a mí, por ejemplo, eso me falla, porque yo no sé, eso ya es a nivel más administrativo. Yo les digo, bueno, tienes que meterte a las páginas del ministerio para mirar qué hay, pero... Y bueno, y al final esas son las maneras que tienes, y luego gente que te dice, ay, yo recojo piedritas, me gusta mucho tu página. Ay, o gente de 60 o 70 años que dicen, la geología era mi pasión, no sé por qué la dejé y bueno, estoy volviendo a ella con tu página, me gusta mucho. Y esas son las maneras que tienes un poco. Hay muchos biólogos, muchos que están metidos en ecología y cosas así, o gente de las oposiciones que necesita la parte de geología. Y el otro día alguien me dijo, estoy repasándome todos tus vídeos de minerales para mi oposición. Y yo no sabía que eran tan importantes y que decía tantas cosas que me pongan ya a hacer exámenes de las oposiciones, no sé. Y bueno, y estas son maneras que tienes de recabar información, y cuando te llega un mensaje así, pues está bien, te llena así el corazoncito y dices, ¡ay, qué guay! Desde luego estás haciendo una labor fundamental y que probablemente pues, nos ayude eso a resolver un problema grave que tenemos. Así que yo por mi parte te doy las gracias, creo que todos te las damos por lo que nos toca. Gracias. Y nada, y te animamos a que sigas. Seguiré todo lo que se pueda. Muchas gracias. Bueno, no voy a repetir lo de gracias porque ya... Pero lo que sí veo es que, tal y como nos lo has contado, hasta los que somos una nulidad dibujando nos has dado ahí ideas de cómo animarnos a ser también ilustradores. Bueno, cuando pusiste ahí el programa ese que puedes coger los personajes y tal, digo yo, pues mira, todos podemos hacer cómic, ¿no? Bueno, gracias por todo. Y un pequeño detalle. Cuando hablaste lo de Sheldon Cooper y, bueno, y cómo pintan a los geólogos la geología y estas cosas, creo que los que hicieron el spin-off de la serie, alguna geóloga como tú le debió de decir algo, y para quien tenga interés hay una serie en Netflix que es El joven Sheldon, donde ahí, no os digo más para que lo veáis y no hacer spoilers, pero donde han redimido la figura de la geología. No os digo más, ahora os tenéis que ver el episodio. Que además es que en Big Bang Theory creo que la geología era su guilty pleasure, la de Sheldon, porque amanecía con el libro y decía, oh Dios mío, ¿qué es esto? Y al final la quería mucho. Pero en este spin-off han explicado cómo Sheldon llegó ahí a través de, bueno, un personaje muy positivo representando una visión muy positiva de la geología. Nos haces ahí spoiler. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra... Creo que ya estamos. Pues muchas gracias a todas y todos.